Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que queréis y seguís sintonizando estos estudios. Como sabéis, hemos acabado ya el Evangelio de Lucas y es el propósito de seguir adelante, pues siguiendo esa pauta que Lucas nos marca, y empezar con el libro de Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles o Hechos Apostólicos, como queráis llamarlo. De hecho, repito algunas cosas que ya he dicho antes. Está escrito en griego. Aparentemente parece ser que fue escrito por Lucas, aquel médico que precisamente se cita en varios sitios. Uno de ellos es en Colosenses 4:14, que dice: recuerdos de Lucas, el querido médico, y de Dimas. También lo tenemos en la carta a los filipenses. No es un libro Hechos, un libro aislado. Se encuentra dentro del conjunto de aquellos libros que en su momento se quisieron incorporar a la canonicidad, es decir, a aquellos libros que se consideran normativos en cuanto a conducta y doctrina. Que decir que el Nuevo Testamento no deja de ser pues un libro complementario del Antiguo Testamento, de la Tanaj, y que evidentemente tiene su fundamento en el Antiguo Testamento y le da una extensión, una aplicación a todo lo que los profetas nos han enseñado en la Torá y en los libros de los profetas. La verdad que es un libro que tiene una cierta controversia. Vemos que, por ejemplo, se nos dice, en principio dice: en mi primer libro, querido Teófilo. Ya sabemos aquí que la palabra Teófilo es Theos, es Dios, y filo es el apego, el querer, a la persona que está amando de una manera a Dios. Por lo tanto, puede ser interpretado desde un nombre propio, un tal Teófilo, o puede ser que vaya dirigido al conjunto de personas que aman a Dios. Pero bueno, eso no tiene mayor importancia, ni le quita el valor, ni mucho menos al libro que llamamos Hechos de los Apóstoles. Dice: en mi primer libro, repito, querido Teófilo, traté de todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el principio. ¿Desde qué momento? ¿Desde el principio a qué se refiere? Nos imaginamos que es desde el año, como dice el texto de los Evangelios, tenía como unos 30 años cuando empezó a predicar. Dice: desde el principio, en el primer libro, Lucas nos dice que habló de Jesús hasta el día en que, después de dar instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por Espíritu Santo, se lo llevaron a lo alto. El detalle de esta frase tiene su enjundia en el sentido de que ¿qué es o quién es quien guía a Cristo Jesús resucitado a dar instrucciones, o se está refiriendo a cómo fue llevado al cielo? Mi opinión personal es que, como aún no había sido manifestado el Espíritu Santo, lo que aquí nos está diciendo es que por el Espíritu Santo fue llevado al cielo. Y además es curioso, se lo llevaron a lo alto, dice el texto. Si nos damos cuenta,
simplemente teniendo un detallito, unos pequeños puntos de observación, nos damos cuenta que toda la acción, palabra, todos los milagros y todo lo que hace Jesús, que ya lo veremos más adelante, están guiados, llevados y realizados por Dios a través de Él. Él no se resucita, es resucitado. Repito, lo veremos más adelante cuando contemplemos el discurso de Pedro. Él es llevado a la presencia del Padre y se lo llevan, dice, a lo alto. Es decir, cuando está diciendo lo alto se está refiriendo a la presencia de Dios. Cuando en el Padre Nuestro decimos Padre del cielo, nos estamos refiriendo a esa esfera donde reina Dios, no a ese lugar físico que desde aquí la tierra es a veces de color blanco tal, y desde el cielo parece que es un color azul. No, el cielo se está refiriendo a la presencia de Dios. Este libro tiene una característica. Se supone que es de Lucas, repito, pero sin embargo hay dos versiones de Hechos de los Apóstoles en griego de igual antigüedad, pero con diferencias. Hay el texto que se llama occidental, que hay muy pocos testigos escriturísticos, es más larga y con cosas diferentes. Y el texto que se llama ordinario, que es el que normalmente se traduce, que tiene revisiones posteriores. Claro, en un Nuevo Testamento, en un libro de Hechos, con sentido crítico, es decir, de estudio crítico, se pueden comparar las dos versiones. Nosotros en nuestras Biblias tenemos la versión que se llama ordinaria, es decir, que incluye todo lo que el mayor elemento posible. La occidental es también importante, pero se le toma menos relevancia. Son recensiones, son escritos que de alguna manera, pues sin haber grandes diferencias, hay también diferencias curiosas. No nos vamos a meter ahora en esas exégesis del texto. Esto haría falta pues una asignatura en teología, en el seminario, en la Facultad de Teología, que nos hable de esto. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Que sepamos, que hay dos versiones. Conforme vayamos viendo el texto, igual iremos descubriendo uno u otro. El estilo que tiene Hechos es una narración, es decir, va explicando acontecimientos a partir del... No me gusta a mí decir nacimiento de la Iglesia, porque la Iglesia no nace. La Iglesia cristiana está unida estrechamente a Israel. De hecho, es curioso cómo vemos en el Antiguo Testamento que todas las promesas de restauración del nuevo pacto, de situación privilegiada para con Dios, se están refiriendo a Israel. Lo que pasa es que después nosotros, los paganos, los gentiles, nos vamos incorporando a él. Con un detalle también curioso, que el ministerio de Pablo es, y nos lo dice, es para crear celos a los judíos para que se adhieran y reconozcan a Jesús como el Mesías. Pero eso es otro tema. Hoy no quiero cargar mucho porque normalmente las introducciones, como vosotros sabéis, son un poco pesadas, arduas, y hay que masticar mucho. Pero bueno, vamos a quedarnos así, únicamente hoy, sin darle más vueltas.
Lucas divide, o el Hecho de los Apóstoles se divide en dos grandes bloques. Uno se divide en los Hechos de Pedro y otro bloque, un segundo bloque, que podemos decir que son los Hechos de Pablo. En el primer bloque nos habla cómo la comunidad, que entonces no se llamaban en Jerusalén, recordemos, nunca se llamó cristianos, se llamaban los nazarenos o los del camino. Esa comunidad primera estaba asentada en las sinagogas. En la persecución romana se dividen, se separan, hay un rompimiento en el año 70 y lo que sucede es que varios judíos prosélitos, es decir, judíos por conversión, que creen en el Señor Jesús, se van. Aquella persecución originó primero que el Evangelio se proclamase en la comunidad de Jerusalén. Después pasó, fijaos un detalle, a Samaria y después, más adelante, a los gentiles, los romanos, y acaba finalmente como núcleo central en Antioquía. Es decir, tenemos dos grandes comunidades en Hechos, la comunidad de Jerusalén y la comunidad de Antioquía. Y la comunidad de Antioquía, es la que encargada de extender el Evangelio. ¿Os acordáis que ya dice que en Antioquía los discípulos empezaron a llamarse cristianos? Una palabra griega. Y entonces la misión de Antioquía se produce entre los paganos a través de Pablo, Silas, etcétera, etcétera. La extensión del Evangelio se produce a pasos, se extiende y llega un momento en que ya empieza a expandirse por todo el Imperio Romano. No voy a seguir porque quizás tengamos que repasar 2 o 3 veces esta introducción porque considero interesante tenerla. Así que si estáis de acuerdo, poner un me gusta, suscríbete. Ya lo he dicho muchas veces, no hay ánimo de lucro, ni mucho menos, no cobramos. Queremos que la palabra de Dios se vaya extendiendo poco a poco y en adelante.